Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Esta charla es espesa, pero os voy a recomendar que cojáis los conceptos y me pidáis cualquier explicación, porque hay cosas que están demostradas aquí, otras que no están demostradas, pero las tengo las demostraciones y las puedo facilitar. O sea, el nivel no es alto, o sea, es una matemática sencilla, conceptualmente sí es profundo lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver esto. En la naturaleza hay parámetros que se llaman constantes porque son parámetros que no son reducibles a otros, sino que se van intentando. Por ejemplo, una constante es la masa de la Tierra, pero la masa de la Tierra no es una constante universal, o sea, hay planetas de muchas masas. Pues, pero hay cosas que sí que son constantes y ya no se pueden reducir más, ya llegas al último punto de constante. Entonces, vamos a ver qué son las constantes de la naturaleza, si podemos hacer una imagen del cosmos en base a las constantes de la naturaleza fundamentales y después qué otros universos podemos imaginar. De tal forma que si cambiamos algunas constantes vamos a ver qué universos nos salen. Y he hecho al final de toda la charla una hoja de cálculo donde se ve todos los parámetros que tenemos en la naturaleza y cómo cambian cuando le cambias un poquito una constante. De tal forma que te das cuenta que está tan finamente ajustado el cosmos que da lugar al pensamiento de los principios antrópicos, de qué pasa aquí, que está todo tan ajustado. Bueno, pues este es el concepto de la charla. Es profunda en conceptos, pero me vais a perdonar, las formulaciones matemáticas las voy a ir saltando y me las pedís después, porque esto es una tarea que es de trabajo en casa, ¿no? Vamos a ver este recorrido. O sea, primero partimos de una idea filosófica, es decir, el primero nos preguntamos, ¿el universo existe fuera de nuestra mente y tiene estructura? Esto es lo que se llama realismo ontológico. O sea, existe, si existe y tiene estructura, es que hay un realismo ontológico. Después partimos de un realismo epistemológico, es decir, esa estructura podemos conocerla. Eso es la epistemología, es saber si podemos conocer la estructura del universo. Y la tercera es un realismo lingüístico, es decir, podemos a través de lenguajes especiales llegar a proyectar el universo que está fuera de nosotros en nuestra mente. Esa es la tercera pregunta. Este es mediante lenguajes adecuados, como es la matemática, que se basa principalmente en dos cosas, en magnitudes y medidas. La matemática se basa en esto. Y con este preámbulo, pues vamos a ver modelos independientes del tiempo. Ahora explicaré por qué he elegido este camino de independencia del tiempo para entender el universo en 4 escalas. A la escala atómica, biológica, astrofísica y cosmológica. O sea, digo, es profundo el tema, pero es muy asequible viéndolo sin fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las bases de los universos posibles, en qué nos basamos todo esto. Después vamos a ver cada una de las estructuras que hay en el universo y la vida también, o sea, los organismos, qué estructura tienen basado en las constantes universales. Y por último, a esto quiero dedicar un 15% del tiempo, por lo menos un 15%, para discutir sobre qué mundos nos aparecen, viables, inviables, con vida, sin vida, y comentarios que hay al respecto. Veréis que es una cosa apasionante porque es que a nada que desajustas una constante universal, se te desajusta el universo completamente. Y después vamos a ver qué conexión tenemos entre las constantes universales con la vida, que eso, bueno, lo veremos aquí en este punto. Hablaremos un poquito de los dos principios antrópicos que hay, el fuerte y el débil. Esto de los principios antrópicos empezó ya en la época de Boltzmann, ¿eh? Esto es muy antiguo, se lleva más de 100 años. Lo que pasa es que en los años 80, Tipler y Barrow fueron dos de los principales físicos que reactivaron mucho el concepto de principio antrópico. Principio antrópico tiene 2 niveles, el fuerte y el débil. Ahora lo veremos, para no despistarnos. Y al final pongo unas hojas de cálculo de los universos con todas las constantes universales. Si las queréis, os los puedo enviar las hojas de cálculo. Yo la tengo libre, pero la puedo enviar protegida para que no se alteren las fórmulas. Y tengo unas hojas de cálculo, son muy llenas de cosas, otras más reducidas, que es la que he puesto aquí. Porque con los constantes universales se puede sacar infinidad de cosas. Puedes deducir la masa de Chandrasekhar, la masa de Tolman Oppenheimer-Volkov, que es la de los estrellas de neutrones, el radio de Schwarzschild. O sea, puedes deducir
cantidad de cosas de astrofísica de las constantes universales. Por ejemplo, la masa máxima de una estrella, que es lo que se llama la masa de Eddington, la deduces también. La masa mínima de una estrella, para que sea estrella, también se deduce. O sea, es impresionante lo que sale de aquí con esto. Bueno, pues empezamos ya. Un poquito partimos de este concepto de que los seres humanos trascendemos con nuestro lenguaje a lo que es el presente. O sea, los animales viven el presente, pero nosotros vivimos el pasado y el futuro con nuestro lenguaje. El lenguaje nos proyecta al pasado y al futuro. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nos preguntamos por el pasado y el futuro de todo lo que vemos, del cosmos, de la Tierra, los minerales, los seres vivos, pues la cabeza se nos evapora. O sea, no entendemos lo complejo que es el mundo. Claro, si no te lo preguntas, no te pasa esto. Pero si te empiezas a hacer preguntas, se te calienta la cabeza. Y solamente mediante lenguajes adecuados conseguimos poner orden a toda la experiencia que nos llega de los sentidos al cerebro. Y a lo largo de la historia, pues el cerebro ha buscado siempre patrones para simplificar esta complejidad que nos rodea y nos llega a través de los sentidos. Y esos patrones son reglas que crean jerarquías de conceptos que a través de mitologías, religiones y, último, la ciencia, por un concepto de economía cerebral. El cerebro no puede asimilar la complejidad del mundo si no pone reglas y jerarquías. Y este es el origen de la ciencia, básicamente. Entonces, tenemos como dos grandes caminos. O sea, por un lado, en la ciencia actualmente, lo más profundo que tenemos son los postulados de la mecánica cuántica, y que esto es pues, la base de la mecánica cuántica, y tenemos también todo lo que es la relatividad general a través de la topología del espacio-tiempo y la gravitación. Y tenemos una tercera categoría que son las constantes fundamentales de la naturaleza, que esto es lo que vamos a trabajar hoy. Y más abajo, pues no sabemos lo que hay. O sea, partimos de esto, en física se parte de esto, a partir de aquí se crean unas, o sea, se suponen unas condiciones iniciales que pueden ser de frontera o de no frontera. Por ejemplo, Víctor nos ha explicado a veces la matemática de la no frontera en el cosmos. Entonces pueden ser que haya condiciones de frontera o de no frontera. Y a través de ecuaciones que dependen del tiempo, leyes dinámicas, se va evolucionando las condiciones de frontera o de no frontera, las condiciones iniciales, y se va obteniendo modelos de mundo en todos sus niveles. O sea, va evolucionando. ¿Pero qué nos ocurre? Pues nos ocurre que las dos grandes ecuaciones o las dos grandes relaciones matemáticas que desarrollan el tiempo, que desarrollan el cosmos dentro del tiempo, son dependientes del tiempo. Esta es la ecuación de la relatividad general y esta es la ecuación de caminos de Feynman. O sea, la integral de caminos de Feynman. Entonces, estas ecuaciones tienen un problema muy grande, y es que no son integrables en su totalidad. Se pueden integrar por parches, porque no son, están formadas por objetos matemáticos que se llaman multiformas. Entonces, las multiformas no se pueden integrar, no tienen las condiciones de Cauchy-Riemann de integración. Entonces, se tienen que integrar por partes. Lo mismo que la Tierra no la podemos proyectar sobre un plano, tenemos que hacerlo por mapas, proyectando trocitos pequeñitos, pues esto es lo mismo. Y así es como se ha construido la física. Esto es lo que tenemos de física. Yo he cogido un camino mucho más sencillo, que es lo que vamos a exponer en la charla, que es el de abajo. Es decir, me quito todas las ecuaciones que dependen del tiempo, que son ecuaciones diferenciales no integrables, además, porque son multiforma, y lo que voy a hacer es aplicar relaciones muy sencillas, independientes del tiempo, y vamos a hacer simulaciones de universos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Pues partimos ya. Entonces nos encontramos que cuando ponemos un mapa de todo lo que sabemos hoy día de física, de lo más moderno que hay de física, formalizado y digamos reconocido por todos los físicos teóricos, nos encontramos que todas estas relaciones nos van apareciendo unos parámetros que aparecen por todos lados. Son las ecuaciones más fundamentales. Y nos aparece aquí, tenemos las ecuaciones fundamentales, pues tenemos la física cuántica con todas sus principales ecuaciones. Tenemos la energía, el momento y la ecuación de indeterminación de Heisenberg.
aquí nos aparece la h barra. La h barra es la h partido por 2pi. Y tenemos también la acción estacionaria, que es la integral de caminos de Feynman, pero en este caso aplicada al lagrangiano. Bueno, lo hizo al lagrangiano, aunque la de caminos de Feynman es un lagrangiano modificado. Pero aquí vamos a ver por qué el lagrangiano es una función que en física se emplea mucho, porque es la que nos da el camino de cómo puede un proceso continuar, el camino de continuación, por el que un proceso ocurre. Que la variación de la integral de camino es cero. Eso es el principio de mínima acción que se llamaba antiguamente, que es de la acción estacionaria. Después, en relatividad, tenemos también las ecuaciones fundamentales. Aquí tenemos la ecuación de la energía, de la invariante de energía, la ecuación de la invariante de Minkowski de espacio-tiempo, que es esta, y aquí tenemos la ecuación general de la relatividad. En todas nos aparecen, pues si veis aquí lo que está en rojo, la C, la C, la C, la G y la C. O sea, que ya nos van apareciendo parámetros que se nos están repitiendo. Cuando se nos repiten mucho en ecuaciones muy fundamentales es lo que se llaman constantes fundamentales. Veremos después la diferencia entre constantes naturales, constantes fundamentales y constantes... ahora lo veremos. Ahora, para no... Después tenemos la tercera gran física que tenemos, por un lado la cuántica, la relatividad, y la termodinámica estadística, que es la física de los conjuntos. Estas físicas nos hablan de partículas, esta nos habla ya de colectivos. Y aquí nos aparece otra constante, que es la constante de Boltzmann. Si vamos a los dos grandes modelos que hay hoy día en física, que es el modelo estándar de partículas, se define mediante el lagrangiano del modelo estándar de partículas, que tiene 24 constantes. O sea, que es un desastre. O sea, una teoría que tiene 24 constantes, que son además empíricas, pues quiere decir que estamos muy lejos de conocer el fundamento de la naturaleza. Y este lagrangiano lo he puesto aquí, es un sumatorio, lo he puesto completo, aunque esto se deriva mucho, que se consta de pues las interacciones fermiones-bosones, que es esta parte. Pues las interacciones bosónicas, las interacciones fermiónicas y la materia fantasma. Este es el hermitiano conjugado de la materia fantasma. Después, por otro lado, tenemos la formación de la masa, la ecuación de formación de masa, la antimateria del hermitiano conjugado de antimateria, la interacción de Higgs y, por último, el potencial de Higgs. Con esto es lo que describe hoy día el modelo estándar de partículas, que es lo más de lo más que hay en física, reconocido por todo el mundo. Cuando este lagrangiano lo colocamos en esta ecuación de integración o en la anterior, en esta ecuación, en la ecuación de caminos de Feynman, obtenemos de un sistema cómo va a evolucionar, sea el sistema que sea en el cosmos. Pero bueno, a lo que importa aquí es ver que se basa en que aparecen constantes universales. Si vamos al modelo estándar del universo entero, se basa en tres ecuaciones. Es el modelo estándar concordante, lambda, Coulomb, dark matter, y este es un modelo dinámico que tiene también unas constantes, como vemos aquí, la G, la C, la lambda, que es la energía oscura, y la C. Y en la segunda ecuación de Friedmann-Lemaitre, pues tenemos la G, la lambda también, la C. Si esto, y esto ya por cerrar un poquito el tema, porque si no se nos sale, si atendéis cuando dimos los modelos cosmológicos, esto se explicó mucho más allí. Entonces tenemos tres eras, la era de la radiación, la era de la materia y la era de la energía oscura. Y aquí nos siguen apareciendo constantes universales también. En la era de la radiación nos sale la constante de Hubble, que era variable en aquella época. En la era de la materia también era variable. Y en la era de la materia oscura es cuando la constante de Hubble nos aparece como constante. Bueno, pues y ahora tenemos tres cosas más para ir acabando todo lo que sabemos del universo. Sabemos que en el universo hay cuatro fuerzas fundamentales y cada una tiene constantes de acoplamiento adimensionales. Es decir, tenemos la fuerza electromagnética, que se define de esta manera, que es adimensional, que nos aparece la carga del electrón, la constante de permitividad del vacío, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Después la
la fuerza fuerte, o sea, la constante de acoplamiento de fuerza fuerte, donde Gs es la carga de fuerza fuerte, y la fuerza débil, y ahí nos aparece aquí otra constante universal, que es la masa del protón, y la constante adimensional gravitatoria, que nos aparece la masa del protón. Bueno, pues todas estas son los que son las constantes universales. Son parámetros, pero que aparecen en lo más fundamental de cualquier ecuación. Y a eso se le llama constantes fundamentales. Después veremos lo que son constantes universales, que es una categoría un poquito mayor. Entonces, con estas constantes, bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Estas fuerzas, solamente muy breve, estas fuerzas en este momento tienen esta fuerza, ¿no? La fuerza fuerte es muy fuerte, la fuerza electromagnética es una centésima parte, la débil es mucho más débil y la gravitatoria es 10 a la menos 50 unidades bajilla. Pero estas constantes, a medida que aumenta la energía en el universo, unas suben, es lo que se llaman constantes que tienen libertad asintótica, y otras constantes descienden hasta unificarse en la era Planck. Entonces, esta es la que se llaman constantes confinantes, las que se reducen de valor, y las de libertad asintótica las que aumentan de valor. Y en el HLC está en esta barra. Es decir, el HLC ha conseguido unificar la energía electromagnética con la fuerza débil. Bueno, pero a lo que vamos. Entonces de aquí nos salen una serie de parámetros que aparecen por todos los lados y se llaman constantes de la naturaleza. Y entonces he puesto aquí pues las constantes, en principio las fundamentales son todas estas. Está la constante de Planck, la de la velocidad de la luz, la G de gravitación, la carga del electrón, la masa del protón, la masa del electrón, la constante de fuerza débil fuerte, la constante de Hubble, que no es constante, el ratio fotón-protón, que tampoco es constante, aunque hasta hace pocos años se consideraban constantes estas, la permitividad del vacío, que en principio es constante, la constante de Boltzmann, que también se considera constante, pero estas tres primeras tienen una categoría superior. Y es que estas tres se consideran hoy día en física que son las auténticas constantes fundamentales de la naturaleza. Porque la carga del electrón varía, como vemos aquí, la constante de estructura fina va disminuyendo a medida que aumenta la energía. Ahora es 1 partido por 137, pero se supone que en la era electrodébil, que más o menos coincide con la energía que tiene el LHC, era 1 partido por 120, no 1 partido por 137, sino era un poquito más grande. Es decir, estas no se consideran, no se le pueden ser socias del club de las constantes universales, porque cambian por la polarización del vacío, es el fenómeno. Y de aquí sacamos muchas más constantes, que nos van a aparecer ya en cosmología y en todos los lados. Nos aparece la longitud de Planck, el tiempo de Planck, la masa de Planck, la longitud Compton de un protón, de un electrón. Longitud Compton es muy importante este concepto porque lo vamos a utilizar. La longitud Compton de una partícula es la longitud de onda de un fotón que tuviera la misma energía que la masa de esa partícula. O sea, por ejemplo, un electrón tiene una masa de 0,5, alrededor de 0,5 megaelectronvoltios. Pues un fotón que tenga esa energía, 0,5 electronvoltios, le correspondería una longitud de onda que es la longitud de onda Compton del electrón. Lo mismo para el protón. Después tenemos la constante de Stefan Boltzmann, y aquí he puesto la fórmula de cada uno a partir de las constantes universales. Las constantes de acoplamiento, el valor que tiene cada una de estas, para que lo tengamos presente, el radio de Bohr, que es el radio del átomo de hidrógeno neutro, la constante de Rydberg, que es la constante de ionización del átomo de hidrógeno, la constante cosmológica, que se deriva de la segunda ecuación de Friedmann-Lemaitre, que está en relación con la constante de Hubble en la época actual, porque es constante en la época actual, ¿no? Aunque no, en la historia no ha sido constante, ahora lo es desde hace unos 7.000 millones de años. Y después la energía de enlace nuclear y el número de isótopos estables. Esto se puede deducir.
se puede deducir. De hecho, esto es una deducción que tengo en casa, no la he puesto aquí porque es bastante larga. ¿Y qué hacemos con esto? Pues vamos a construir ya el universo entero. Vamos ya a entrar en lo que es la materia. A ver, aquí. Vamos a construir primero la escala atómica. Tenemos que en escala atómica tenemos los nucleones, que son el protón y el neutrón. Ambos tienen una masa alrededor de 1 gigaelectronvoltio y tienen la masa debido al mecanismo de Higgs. Ambos son simétricos por la simetría del isospin. O sea, son dos partículas que son simétricas en el universo. No es la simetría geométrica, es una simetría que se llama isometría de isospin, pero son dos partículas simétricas. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, pues el tamaño que tiene el protón lo vamos a deducir de constantes universales. Sale de su longitud Compton. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Si el protón lo encerramos en una longitud Compton de protón, que es 10 a la menos 15 metros, que es un femtómetro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si lo comprimimos más? Si lo queremos encerrar menos que esa cantidad. Pues por el principio de indeterminación de Heisenberg, tendríamos que una longitud Compton inferior, o sea, una longitud de encarcelamiento del protón o del neutrón en un tamaño menor que su longitud Compton, haría que su cantidad de movimiento fuera tan alta que generaría fotones que formaría pares de partículas. O sea, tendría tanta energía, si lo encerramos más pequeñito que eso, que daría lugar a pares de partículas, porque tendría que tener una velocidad tan enorme, tan cercana a la luz, que habría fotones ahí encerrados correspondientes a formaciones de pares de partículas, con lo cual se perdería la integridad del protón y del electrón, dejaría de ser protón y electrón. Por lo tanto, un protón y un electrón tienen que estar encerrados en su cárcel de la longitud Compton. Por lo tanto, de aquí se deduce, de las constantes universales, se deduce que el tamaño de un protón o de un neutrón es 10 a la menos 15, o sea, metros, 0,10 a la menos 5 Armstrong. Ya tenemos la primera. Núcleos, ¿qué más tenemos en núcleos? Pues en los núcleos podemos calcular el enlace entre nucleones. El enlace entre nucleones es una fuerza que se traslada, no es la fuerza fuerte, es un residuo de fuerza fuerte que se traslada desde los piones. Y vamos a calcular la masa de un pión. Desde la teoría esta se calcula la masa del pión, por lo mismo, la masa del pión sería igual a la longitud Compton del neutrón o del electrón. No me voy a meter porque si no perdemos mucho el hilo. Pero como veis, la masa de un pión, que es la partícula mensajera que une los protones con los neutrones, o los protones con los protones dentro del núcleo, nos sale una masa de 0,2 gigaelectronvoltios. La medida experimentalmente es 0,15, o sea, no está muy desviado. Hemos predicho un universo. Aquí siempre no voy a poner igualdades en ningún sitio, estamos haciendo estimaciones, estamos estimando un universo. Ya el igual tendría que ser si lo hiciéramos a partir de las ecuaciones dinámicas, pero como no las podemos resolver o es muy difícil resolverlas, vamos a hacer un universo más o menos lo que nos sale, pero siempre aproximado. Pero nos sale una masa del pión que es parecidísima a lo que realmente es. Energía de enlace de los nucleones, pues nos sale lo mismo, 7,2 megaelectronvoltios. Realmente es 8, lo que sale experimentalmente de media. El valor nuclear, el volumen nuclear, nos da, se sale por el radio Compton del electrón y nos sale el radio nuclear este. Y como sabemos la masa, podemos obtener la densidad nuclear, que nos sale 2 por 10 elevado a 18 kilos metro cúbico, que se corresponde con la masa de las estrellas de neutrones. O sea, podemos decir que desde aquí se deduce en este universo la masa de una estrella de neutrones en nuestro universo. Tiempo nuclear. Esta es aquí me voy a parar un pequeño paréntesis. Esta es una medida que la sugirió Dirac. Este estudio que estoy presentando aquí, ya Dirac lo inició en su día. Yo me impactó mucho cuando lo leí y en la asignatura de física cuántica nos hacíamos ejercicios
que te decían, pero sueltos, te decían, ¿cuánto mediría un átomo si la constante de estructura fina fuera el doble? Pues ejercicios de esos me estimularon a mí a crear un universo entero y a base de varios años lo he ido construyendo, ¿no? Y sale muy parecido a lo que tenemos. O sea, nos sale el tiempo nuclear, pues esto Dirac lo estudió. Es el tiempo que tarda la luz en atravesar la longitud de un protón. O sea, es curioso, ¿no? Pero es que esto tiene una relación fabulosa que vamos a ver al final de la charla. Es una constante universal que, que a Dirac le trajo, y no llegó a resolver el tema, pero le sorprendía mucho este valor. Número de núcleos estables no está deducido aquí, lo puedo facilitar al que lo quiera, y sale esta ecuación. Realmente no son 270 núcleos estables, en la tabla periódica son 240, pero no está mal deducir de una forma tan bruta, tan grosera, que son 270 en un universo, ¿no? No, es que cada elemento tiene varios estables. El carbono 13 es estable, el carbono 12 también, o sea, cada cada elemento tiene dos o tres estables. No, o dos o tres o dos, muchos de ellos tienen. Eh, por ejemplo, el deuterio es estable, es un isótopo del hidrógeno. El, el helio 3 es estable, por ejemplo. El helio 4 y el helio 3 son estables. Hay muchos elementos que tienen estable. No, el tritio creo que no es estable. Aquí, bueno, pasamos. Átomos, ya hemos repasado nucleones y núcleos. Ahora, átomos. En átomos vamos a ver el radio atómico. El radio atómico es el doble del radio fundamental, del radio de Bohr, que es una constante de la naturaleza, que sale con esta fórmula. Entonces, el radio atómico medio de cualquier átomo es aproximadamente el doble del radio del hidrógeno. Ahora veremos un poquito la explicación por qué. Y es alrededor de un ástron. Y todos los átomos tienen alrededor de este valor, o sea, casi todos. Salvo el hidrógeno es un poquito más pequeño, todos los demás tienen este valor. Ahora veremos a ver por qué. Ya hemos deducido que el radio de los átomos es un ástron. Ahora, energía electrónica de un átomo, pues energía electrónica es la energía que hay que aplicarle a un átomo para arrancarle un electrón. Pues nos sale también de la constante de Rydberg, que a su vez es una constante de naturaleza, que se basa en constantes fundamentales, nos sale que son 7 electronvoltios. O sea, la energía de ionización media de la mayor parte de los átomos es 7 electronvoltios. Ya tenemos pues cubierto nucleones, núcleos y átomos. Vamos ahora a moléculas. Las moléculas tienen una energía molecular, que aproximadamente es la 10ª parte de la energía atómica. Si hablábamos de 7 electronvoltios, arrancar un electrón de una molécula, romperle los enlaces, eso es la energía, es una energía química. O sea, toda la química se basa en esto, en modificar las moléculas, los enlaces moleculares. Estos son 0,7 electronvoltios de media, unos más, otros menos, pero todos andan por esta zona. O sea, esta es la energía de la química. En cualquier reacción química nos vamos a encontrar energías muy parecidas a esta. Con esto cubrimos las moléculas. Pasamos a las rocas. Las rocas tenemos que la energía de los cristales de las rocas es una energía también residual, que es la 10ª parte de la energía molecular, la energía de interacción entre moléculas de una roca. Con lo cual, la energía cristalina es 0,07 electronvoltios. Es la energía de cohesión de las moléculas que forman el estado de los sólidos físicos, ¿no? De la física del estado sólido es de este orden. Para mantener una estructura cristalina, tanto sea cristalina como amorfo como agregados. Suele ser de este orden. Y podemos también deducir la temperatura a la que se funde un cristal en la Tierra, o sea, en el universo, no en la Tierra. Entonces, para que colapse un cristal tienes que romper esta energía de red, que es esta, y por la constante de Boltzmann, que hemos visto que nos transforma energía en temperatura, nos da que la temperatura de fusión de la mayor parte de las rocas, cristales y eso, pues anda sobre 1500 Kelvin. O sea, unos serán 800, otros 2000, pero
no son 50.000, sino que todos andan de este orden. Densidad que tenemos, densidad de las rocas, sí, aquí, vamos a ver. Tenemos que en un átomo de peso atómico A y de número atómico Z, su densidad depende prácticamente de su masa nuclear, que es el doble, alrededor del doble de su número atómico. Como tenemos el radio del nuclear, podemos calcular la densidad. Tenemos la masa y el radio, con lo cual vemos que la densidad media de las rocas nos sale sobre 5.000 kilos metro cúbico en el universo. O sea, cualquier planeta telúrico, rocoso que llaman, pues va a tener densidades muy cercanas a los 5.000. Eso cuando se estudian los exoplanetas, como ves, puedes calcular la densidad del exoplaneta. Si te sale en torno a 5.000, dices, pues un exoplaneta rocoso. Y los planetas gigantes, su densidad aproximadamente es el doble del hidrógeno. Entonces los planetas gigantes, no gaseosos, sino gigantes, antes se llaman gaseosos, pero realmente como no son gaseosos, porque están formados por hidrógeno sólido, hidrógeno metálico y hidrógeno sólido, es el doble. O sea, por eso cuando se ve un exoplaneta con esta densidad, se supone que es un planeta de los que se llaman mal llamados gaseosos, son planetas gigantes. O sea, o neptunianos o de tipo gigante. Aquí voy a simplemente a contar una curiosidad. La energía de ionización del último electrón es como si fuera la del hidrógeno, porque por más que pongamos aquí protones en el núcleo, aunque pongamos muchos protones, que sea un elemento muy avanzado en la tabla periódica, las capas electrónicas le cubren y neutralizan a la carga central, con lo cual el último electrón está solamente expuesto a un protón, porque todos los demás protones han estado neutralizados ya por la carga electrónica. Con lo cual, esto nos indica que de un núcleo a otro, por más grande que crezca en la tabla periódica, no crece el tamaño ni crece la energía de ionización. Esta es la explicación. Pasamos a estrellas ahora. Vamos a deducir las estrellas. Aquí he puesto las Pléyades. Entonces, vamos a ver. Aquí el número, esta fórmula es complicada de deducir. No la deduzco aquí, pero si alguien tiene interés se puede deducir. El número de bariones medio de una estrella esperada es un medio de la constante de fuerza gravitatoria elevado a menos 3 medios. La constante de fuerza gravitatoria, para recordarlo, es esta, que se basa en las constantes universales también. Pues esta constante se deduce, y además con bastante fiabilidad, que para que una estrella, ¿de dónde se deduce esto? Una estrella tiene que tener 3 equilibrios para que exista. Tiene que tener un equilibrio gravitatorio, un equilibrio fotónico, energético que le expulsa, y un equilibrio térmico. O sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando tú sumas los 3 equilibrios, curiosamente sale que el número de partículas, de bariones, protones y neutrones, de una estrella media esperada en nuestro universo, es un medio de la constante adimensional de gravitación, de fuerza gravitatoria, elevado a 3 medios, a menos 3 medios. Con lo cual, si hacemos este cálculo, nos sale 10 elevado a 57 bariones, una estrella media en nuestro universo. ¿Qué masa estelar tiene? Pues si multiplicamos el número de bariones por la masa del protón, pues nos sale que es parecidísimo al Sol. Estamos pensando que el Sol es una estrella de lo más esperado en el universo. ¿Qué densidad estelar tenemos? Pues si dividimos, como sabemos, hemos calculado antes, que era en la página anterior, la densidad de un planeta gigante, en el caso de una estrella, es la densidad, un medio de la densidad atómica de hidrógeno. Es muy parecida al átomo de hidrógeno, ¿no? No es igual que el átomo de hidrógeno porque no está compactado el átomo de hidrógeno, tienen espacios entre núcleos de hidrógeno, entonces, o sea, entre átomos de hidrógeno,
por lo tanto es un poquito mayor, o sea, la densidad es la mitad. Y sabiendo la densidad y la masa podemos calcular el radio de una estrella media, que nos sale el radio del Sol, curiosamente. Ahora actualmente el número de estrellas de la mitad de la masa del Sol son la mayoría. O sea, la mayoría de las estrellas, el 76%, tienen una masa que es la mitad de la masa del Sol. Un 12% entre 0,5 y 8 de la masa. O sea, vemos que la mayor parte de estrellas que hay en el universo ahora detectables son muy pequeñas, son todas enanas rojas. ¿Pero por qué? Porque viven mucho. Porque lo más probable es que la masa media que se formara, la moda, por decir estadísticamente, la moda estadística sería de este tamaño. Aunque hay una ley en los estudios que hay ahora modernos en astrofísica, parece que ser que se forman muchas más estrellas pequeñas que grandes. Pero eso es en un modelo dinámico, en un modelo, más que modelo dinámico, en simulaciones. Esto lo hacen con... Ya sabéis que en la ciencia hay 3 fuentes hoy día. O sea, antiguamente había 2 fuentes, que era la razón matemática y la experimentación. Ahora se ha añadido una tercera fuente que es la simulación. Es decir, coges un modelo, simulas dinámicamente, lo haces evolucionar dinámicamente y si al final da lo que estás viendo, dices, pues hombre, parece que vamos bien con el modelo. O sea, tenemos 3 fuentes. Pues los modelos de simulación vienen a decir que no coinciden con esta conclusión de que la estrella moda, o la estrella media que se forma con más probabilidades del tipo del Sol, nos dicen que se forman estrellas más pequeñas por los modelos dinámicos. Temperatura del núcleo estelar, pues lo mismo, tenemos la energía y tenemos que la energía cinética de una estrella, la energía potencial, las igualamos a 0 y nos deducimos la temperatura. Esto estaba muy bien explicado en la charla que dimos sobre parámetros estelares, donde sale que el núcleo central de una estrella, para que se inicie la fusión nuclear, es del orden de 10 millones de Kelvin. Y para el encendido del proceso protón-protón. Luminosidad, lo mismo. Esta fórmula no la he deducido aquí, es bastante larga de deducir y no la he puesto aquí, pero nos da la luminosidad en función de constantes fundamentales todas. Y nos da la luminosidad aproximadamente un poquito más que el Sol. Esta es un poquito más que el Sol. El Sol creo que es 4 por 10 a la 24 vatios. Creo, de memoria, no sé si es 6 por 10 a la 24 vatios, me parece, pero de memoria lo digo, no estoy seguro. Pero da un poquito más luminosidad. El tiempo de vida de una estrella en nuestro universo nos sale que es igual a la masa que tiene. O sea, el tiempo de vida es igual digamos, a la gasolina que tenemos en el tanque por la velocidad a la que gastamos gasolina. Entonces, la gasolina del tanque es la masa, pero una centésima parte, porque de una estrella solamente se aprovecha en la combustión de fusión al final de toda su vida una centésima parte. Entonces, esta es la reserva de energía de una estrella para fusión, dividido por la luminosidad, que es la velocidad a que se gasta la energía, nos da que es igual a 10 elevado a 11 años. Aproximadamente es la edad del universo. O sea, la vida de una estrella de este tipo es cercana a la vida del universo. Después, la temperatura de la fotosfera, como tenemos la luminosidad, deducimos la temperatura de la fotosfera que nos da 6.200 Kelvin, el Sol son 5.800. O sea, seguimos siendo una estrella muy parecida al Sol. Y la longitud de onda que emite una estrella media en nuestro universo saldría en el ultravioleta cercano. Sería aquí. Pasamos a planetas. He cogido antes estrellas porque en un proceso de formación planetaria se forma primero la estrella y después van los planetas. O por lo menos la estrella es la que manda, ¿no? Entonces, en un planeta, ¿qué equilibrio necesitamos? Pues necesitamos, en un planeta hay 2 equilibrios. Es un equilibrio gravitatorio que aprieta frente a un equilibrio eléctrico que repele. O sea, ya sabéis que las enanas blancas lo que repele es la fuerza de degeneración electrónica. En un planeta rocoso, en un planeta telúrico, lo que repele es la fuerza electromagnética. Entonces, si tenemos aquí la energía gravitatoria, la energía potencial gravitatoria, que es de un planeta, y su energía eléctrica,
Esta es la función de energía eléctrica. Entonces, para un átomo de 20 más o menos, que es la composición que tenemos de peso atómico 20, de masa atómica, el número de átomos que nos sale, haciendo estas operaciones, es 3 por 10. Nos sale aquí, utilizando las constantes de acoplamiento antes, nos sale un radio planetario de 3 por 10 elevado a 6 metros, o sea, la mitad de la Tierra. Por lo tanto, decimos que estamos en la Tierra, estamos en un planeta, este sería Marte más o menos. Marte sería un planeta tipo, planeta moda en nuestro universo. La densidad del planeta, hemos dicho, la densidad de las rocas, al ser telúrico tiene densidad de las rocas, luego su masa sale 6 por 10 a la 23. La Tierra es 6 por 10 a la 24, sería un planeta la décima parte que la Tierra en masa. Y su aceleración de gravedad media sería 5 metros por segundo, la nuestra es 10. Después nos preguntamos, ¿por qué tiene forma esférica los planetas? Vamos a preguntarnos, ¿cuál es el tamaño de la montaña más alta que puede existir en un planeta? Porque claro, vemos cuerpos pequeños, como son Plutón, que tiene forma de patata, pero todo lo que es grande es esférico. Entonces, ¿cuál es el defecto de superficie que puede tener un planeta máximo? Pues aquí lo que hacemos es, ¿cuál es la montaña más alta? Pues la montaña más alta es la energía potencial tiene que ser igual a la energía de red, porque en el momento que la energía potencial que aprieta hacia abajo una montaña, cuando hablo de montaña no me refiero a una montaña con una base muy ancha, sino una montaña muy aguda, ¿eh? O sea, el naranjo de Bulnes, por decir así, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que abajo en la base hay una energía gravitatoria que aprieta, pero hay un límite, que es la energía de fusión del material. Si tú aprietas mucho, fundes. Y como en geofísica se conoce el principio de isostasia, que es decir, que las montañas tienen tanto para arriba como para abajo de la superficie geodésica, entonces nos sale, haciendo este ejercicio, uniendo la energía potencial, o sea, la altura de la montaña por la superficie, por la... no, A es el número atómico, por la masa del protón, por la G, que es la constante del planeta, la constante de aceleración del planeta, aceleración en superficie, aproximadamente es igual a la fusión que da. Y entonces de aquí nos sale una montaña de 36 kilómetros para este planeta tipo que nos ha salido. O sea, este planeta tipo, como mucho, tendría una montaña de 36 kilómetros en total, pero como la mitad, por el principio de isostasia geológico, geofísico, está hacia abajo y la otra mitad hacia arriba, la montaña más alta serían 18 kilómetros. Eso está, por ejemplo, en Marte, el monte Olimpo está muy cerca de su límite de altura. Lo que pasa es que ahí hay truco, porque el monte Olimpo tiene una base muy amplia, con lo cual no funde la roca porque la presión es pequeña porque abre mucho la superficie. En la Tierra podríamos tener, estamos lejos, pero como resumen se puede decir que en un planeta tipo, no un planetoide, no un cuerpo pequeñito como puede ser Ceres o sea, estos asteroides pequeñitos, pero en un planeta de este tamaño ya, con categoría de planeta, la rugosidad más alta sería el 0,6% de su radio, o sea, menor del 1% de su radio. Por eso cuando preguntan, ¿y por qué son esféricos? Pues por esto, porque si no se funden. Las montañas se funden si son muy altas. Voy a saltar un poquito esto porque esto es, he puesto, bueno, el límite de Roche es cuando de un planeta tira el Sol y entonces lo espaguetiza, ¿no? Esto es el límite de Roche, da las fuerzas de marea que espaguetizan un cuerpo, ¿no? Entonces, esto se hace por esta fórmula también y nos da la distancia a la estrella para que no haya planetas, porque en la zona de espaguetización no puede haber planetas, es una zona estéril. Entonces esto nos da más o menos unas 200 veces, tienes que alejarte unas 200 veces del límite de Roche para tener garantías de que el planeta no se deteriora, no se desintegra. O sea, nos sale 10 elevado a 11 metros, que es un poquito Venus, más o menos la órbita de Venus.
Estamos hablando de planetas muy parecidos a los vecinos nuestros, ¿no? Un poquito más que Venus sería. Es, sí, claro, claro. Si no fuera muy compacto, sí, lógicamente. No, perdona. Porque el límite de Roche es mucho menor, ¿eh? El límite de Roche está muy cerca de la superficie del Sol. Es un par de radios solares. O sea, lo que pasa es que eso es para cuerpos, está muy bien eso, la pregunta, para cuerpos que no son compactos, que no tienen unión de alta energía, como es el Mercurio es muy compacto, es un núcleo muy compacto. Ahora pones un cometa a esas distancias y lo desintegra, claro. Por eso los planetas que quedan en las zonas cercanas al límite de Roche tienen que ser muy compactos, porque si no la estrella limpia totalmente. Entonces, ¿qué velocidad tiene este planeta? El planeta tipo de este universo. Pues como sabemos su radio medio, más o menos, para estar en zonas seguras, sin espaguetización, pues nos sale casi la velocidad de la Tierra, son los 33 kilómetros por segundo. 33 kilómetros por segundo de velocidad orbital. Nos sale también una temperatura efectiva que podemos calcular. Esto en los parámetros estelares, todas estas fórmulas se dedujeron. Y nos sale que el planeta tipo tiene una temperatura de 264 Kelvin y tiene un tiempo de desgasificación atmosférico, pues mediante esta fórmula, que depende de constantes universales, de 310 Kelvin. Es decir, que en la Tierra no se ha desgasificado, mientras que Mercurio se ha desgasificado. Si esto lo aplicamos a Mercurio, se desgasifica. En la Tierra no, ni en este planeta tipo que estamos deduciendo aquí, en teoría, con las constantes universales, se ve que en este universo tiene que haber muchos planetas con atmósfera. Porque nos sale el modelo con estas constantes universales, nos sale que tiene que haber un planeta parecido a Venus, a una distancia un poquito más próxima a la Tierra, sobre una estrella más caliente que el Sol y muy parecida al Sol, pero con atmósfera. Y con una temperatura dentro de la zona de habitabilidad. O sea, con lo cual, dos conclusiones. Va a haber muchos planetas con atmósfera, y esto lo veremos cuando los satélites en órbita vayan dando información. Veremos muchas atmósferas, veremos muchas zonas habitables. Entonces, ¿qué altura de la troposfera tiene? Se puede calcular también la altura de la troposfera. Eh, y nos sale 16 kilómetros. Es muy parecida a la troposfera terrestre. O sea, serían planetas con una atmósfera parecida a la nuestra. Pasamos a la gran estructura del universo. Pues nos da, por un lado, el tiempo de Hubble, que es el tiempo del universo, 20.000 es el tiempo de Hubble, 20.000 millones de años. El radio del universo observable, 6,6 gigaparsec. La densidad crítica del universo, todo esto nos salen con las constantes universales. El número de fotones que hay en el cosmos, que esto es lo que nos da la entropía del cosmos, a través de la ecuación de Stirling, se deduce la entropía que tiene el cosmos, debido sobre todo a los fotones, que es lo que manda en la entropía, en el desorden del cosmos. Vemos también que la entropía en el cosmos depende básicamente de la entropía que está encerrada, encapsulada en los agujeros negros, en los grandes agujeros negros que hay en las galaxias. O sea, toda la entropía que está libre es 10 a la 66, pero solamente en núcleos galácticos ya tenemos muchísimo más, entropía encapsulada. O sea, que está encerrada en los agujeros negros. Esto nos da la temperatura media del cosmos, podemos deducirla también. El desacoplamiento, cuando la radiación y la materia tenían una densidad parecida, nos sale que se desacopló aproximadamente, eran 3.000 Kelvin, aquí nos sale 10.000 Kelvin, pero en nuestro universo sale parecido también. O sea, el desacoplamiento fotones-materia empezó a temperaturas más altas y dejó la última superficie de desacoplamiento sobre 3.100 Kelvin. Aquí en este modelo sale 4.000 Kelvin, pero digo, es un modelo aproximado y muy grosero. No le podemos pedir mucho más. Nos sale también el tiempo de equilibrio térmico, que son 300.000 años
cuando se desacoplaron las fuerzas de equilibrio térmico, y esto es muy sensible. El número el número que se creía que era una constante universal hasta hace 20 años, el número de fotones, o sea, el ratio fotón-materia, se creía que era una constante universal. Y esto depende mucho de la constante de estructura fina, curiosamente. Y vamos a ir pasando a la vida. Vamos a la vida. Aquí he hecho una gráfica en la que, bueno, primero, ¿qué es una unidad viva? ¿Qué es un ser vivo? Pues un ser vivo es un sistema autocatalítico que captura, no es cerrado, porque es abierto tanto para energía como para materia, pero es lo que se llama es conexo, es un sistema enzimático conexo. Esto es un ser vivo que captura energía, energía libre ordenada, y suelta energía libre desordenada, y gracias a eso mantiene su estructura conexa. Y dentro de los seres vivos vemos que hay un límite, aquí he puesto distintos seres vivos, el número de nucleidos, de los nucleótidos de los seres vivos, y abundancia de seres vivos. Vemos que en el Peligibacter ubique es la bacteria más numerosa que existe en la Tierra. Y a partir de esta línea, de esta raya, estos seres son seres vivos, pero no son independientes. A partir de esta línea, son seres vivos que tienen ya un altísimo grado de independencia. Con lo cual, nos vamos a centrar en cómo es un ser vivo independiente en esta línea. ¿Qué características tiene? Bueno, pues aquí he puesto una hoja de cálculo más compleja para ir estudiándola, pero vamos, al final lo que quiero es decir en nuestro universo cuál es el tamaño mínimo de un ser vivo y qué información puede contener. Pues haciendo estas operaciones vemos que en las cadenas de ADN, la longitud de ADN del nucleótido, nos sale que un bit, para conservar un bit necesitamos 1,7 angstrom. Con lo cual al final nos sale que un ser vivo tendrá de media mínimo unos 2 micras, o sea, el tamaño de una bacteria son alrededor de una micra, y que en esta esfera que forma, en esta bola, forma una esfera de radio 0,2, o sea, 2 micras, y contiene alrededor de 1 megabyte de información. O sea, un ser vivo en nuestro mundo es de 1 micra y contiene 1 megabyte de información. Y ya hemos acabado. Vamos a pasar a discutir ya resultados interesantes. No sé, es muy pesado, ¿no? Pero es fuerte la cosa, pero bueno, es curioso porque... vamos a ver. Y ahora sí que me voy a ir deteniendo un poquito. En los 3 primeros minutos del cosmos se formó una proporción neutrones-protones de 0,14 a una temperatura de 10 a 10 Kelvin. Esto produjo una relación helio-hidrógeno de 0,25, que es lo que hay en el universo. Debido a esta igualdad, a que la constante de Boltzmann por la temperatura de equilibrio en aquel momento era igual a la masa del electrón por c cuadrado. Un pequeño error en esta relación hubiera dado lugar a un cosmos, hice la simulación y es así, un cosmos que solo tenía helio. Si solo tiene helio, no hay posibilidad de formar agua, ni de formar estrellas duraderas. Serían estrellas de helio compactas, digamos enanas blancas de helio, y se acabó. Y por el contrario, un cosmos que solo tuviera hidrógeno, sin otros átomos en el universo, no, sin otros átomos en el universo, durante gran parte de su vida no hubiera habido otros elementos. O sea, hubiera sido un cosmos muy aburrido de hidrógeno, no habría habido nada más. Porque para empezar a formar otros elementos necesitamos helio. Después, la relación entre las constantes de acoplamiento, la fuerte y la electromagnética, es 2050. Y esto decide la estabilidad nuclear. Un valor menor que este, no habría núcleos estables. Y ya no existiría, por lo tanto, ni carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, hierro, ni agua. Por lo que no habría posibilidad de vida de ninguna manera. Si fuera un 2% mayor, este ratio, se formarían núcleos con 2 protones, porque serían capaces de atraerse 2 protones por la fuerza fuerte y serían estables. Y entonces no habría deuterio, sino que habría el diprotonio, ¿no? O el dihidrógeno, que se llamaría.
y daría lugar a la formación de helio y a un cosmos solamente de helio. A ver, un momento. Si fuera mayor del 2%, se formarían núcleos de 2 protones en lugar de deuterio. Y esto daría lugar a la formación de helio y a un cosmos solamente de helio. O sea, un cosmos solamente de helio. Sigo. De todas maneras, cualquier pregunta después, esto es para pensar y dialogar y os facilito los cálculos. Para que las estrellas mantengan su transporte energético equilibrado, radiación-convección, se llega tras muchos cálculos a esta relación, que la constante gravitatoria, adimensional gravitatoria, es igual a la constante de estructura fina elevada a 12 por el ratio electrón-protón elevado a la cuarta. Si la gravedad fuera algo más débil respecto al electromagnetismo, el electrón sería más masivo respecto al protón y todas las estrellas formarían enanas rojas y en el caso contrario todas serían gigantes azules. Y más grave aún, el cosmos sería inestable y su tiempo de colapso ya se habría producido o se estaría produciendo ahora. O sea, no habría habido tiempo de permanencia de una estrella más tiempo. Aquí calculo el tiempo de colapso del universo actual, que nos sale precisamente el que tenemos ahora. O sea, es muy parecido al tiempo de colapso con estas ecuaciones, que es muy parecido al actual tiempo de Hubble que tenemos. Y ahora el comentario de Dirac. En el año 38, Dirac, que es mi físico favorito, propuso que la coincidencia entre el tiempo nuclear y el tiempo de Hubble es aproximadamente igual a la constante de fuerza gravitatoria. Y esto, para Dirac, decía que esto suponía una conexión profunda entre la cosmología y la mecánica cuántica. Y estas relaciones son curiosas. O sea, el tiempo de Hubble, el tiempo nuclear partido por el tiempo de Hubble, 10 a la menos 24, partido por 10 a la menos 17, sale 10 elevado a menos 40, que es la constante. Más relaciones curiosas tenemos. Una de las coincidencias que son un misterio en cosmología es por qué la densidad crítica del cosmos está tan cercana a su densidad media. O sea, la densidad crítica y la densidad media que hay en el cosmos es que son iguales. Es decir, ¿por qué? Que tenemos un universo plano por este motivo. Esto es equivalente a preguntarse, ¿por qué la curvatura del cosmos es prácticamente nula? La densidad crítica es esta, o en forma de energía. A ver, la densidad crítica en forma de energía es esta en julios metro cúbico. Un cosmos con una densidad sensiblemente mayor a la crítica colapsaría pronto y no hubiera llegado hasta ahora. Por otro lado, con una densidad menor a la crítica probablemente no se hubieran formado galaxias. Eso está por ver porque los modelos de formación de galaxias no se pueden analizar con este sistema porque la formación de galaxias exige ecuaciones dinámicas y aquí no se pueden abordar. Y eso se sabrá cuando el telescopio espacial este, que está enviando tanta información ahora, nos está informando de la época en la que se empezaron a formar galaxias, que se creía que eran 800 millones de años tras la era de Planck, y ahora se está viendo que hay galaxias que se formaron casi 600 millones de años. O sea que el modelo de formación de galaxias que hay hasta ahora se va a remover profundamente. O sea, por supuesto, no la teoría del Big Bang, que dicen esto cambia, no. La teoría del Big Bang no nos va a decir nada el telescopio James Webb, pero sí nos va a decir sobre la creación de estructuras. Los modelos de creación de estructuras en el universo los va a remover muchísimo el James Webb. Y después ya por último, conexión de las constantes fundamentales con la vida. Además de definir el tamaño de los átomos y moléculas, y en consecuencia el tamaño mínimo de las unidades vivas, como hemos visto, y definir la información mínima que tiene una partícula viva. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Según los estudios en astrobiología, los que estudian mucho este tema, ven, y los químicos del cosmos piensan que la vida que tenemos en la Tierra es muy, muy eficiente, tan eficiente como que es difícil imaginar vidas más eficientes que la nuestra. ¿Puede que haya vidas distintas con otros aminoácidos? Sí. ¿Puede que haya vida con ligeras eficiencias parecidas? Sí, pero no mucho mejores. O sea, estamos en un estadio de vida que es muy difícil para un bioquímico imaginar
un modelo de vida mucho más eficiente que el que tenemos nosotros. O sea, quería hacer ese paréntesis. Y cualquier cambio en esto nos cambiarían los CHOMPs, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los elementos básicos de la vida, y las zonas habitables, como vamos a ver ahora. Y nos cambiaría completamente el desarrollo de la vida. O sea, iríamos a universos que no tendrían vida. Después también, considerando que la vida es un proceso no ergódico, es que tú no puedes definirlo a priori cuál es la media de lo que va a ocurrir. O sea, es un proceso evolutivo, que lo que va a ocurrir depende de lo que acaba de ocurrir. Entonces, son modelos que no se pueden abordar con un estudio de este tipo, en la evolución de la vida. O sea, podemos, las variables que hemos... Y ahora, por último, los principios antrópicos. En Tipler y Barrow, en los años 80-90, recogiendo las ideas de Boltzmann de principios de siglo, plantearon dos tipos de principios antrópicos. El fuerte es el creacionismo, es decir, una fuerza externa creó un mundo que ajustó todos los parámetros, todas las constantes, de tal forma que nos han hecho que seamos capaces, la propia vida, de pensar sobre sí misma. O sea, las propias moléculas somos capaces de pensar sobre el universo en el que estamos. Y después el principio antrópico débil, que esto no deja de ser una tautología, es decir, estamos aquí porque ha dado la casualidad que estamos aquí. Eso es como el que ve una matrícula de un coche y dice, la probabilidad de que yo vea esta matrícula a esta hora en este lugar del mundo es cero, pero la estoy viendo. Pues esto es ese es el principio antrópico débil, es decir, estamos aquí y estamos aquí y ya está. Y por lo tanto se puede interpretar en filosofía esto como un sesgo cognitivo, o sea que es una tontería preguntarse eso. Por lo tanto, yo no soy partidario de los principios antrópicos personalmente, igual estoy equivocado. Y con esto he construido una tabla sencilla de lo que hemos estado viendo. Se puede hacer mucho más extensa, yo la tengo muchísimo más extensa para agujeros negros, he metido aquí tamaños de estrellas de neutrones, enanas blancas, el límite de Eddington, bueno, he metido muchísimas más cosas. He intentado meter también cuerpos vivos de tamaño más grande para ver compatibilidad con la gravitación de cada planeta y me han salido cosas parecidas. Pero bueno, aquí están lo que hemos estado viendo, incluso aquí sí que he puesto... Y aquí voy viendo variantes. Esto es cambiándole, lo que pasa es que estamos aquí atrapados. A ver, dándole a la H el doble. H barra es 10 elevado a menos 34, pues esto es 2 por 10 a la menos 34. Y vemos aquí que se nos altera, pues se nos altera todo lo que está en rojo. O sea, cambia completamente la densidad nuclear, los tamaños de los átomos, las rocas, las montañas, cambia todo. O sea, es un universo que cambia todo. Lo que no cambia es el cosmos entero. ¿Por qué? Porque el cosmos entero depende básicamente de C y de G. Entonces, pasando a la siguiente, a la C le doy el doble y nos cambia el cosmos entero, todo lo que son estrellas, toda la astrofísica nos cambian un poquito los planetas, la vida se pierde, ya no hay vida, porque ya tampoco hay atmósferas, se pierden las atmósferas, y cambian los núcleos también. El tamaño nuclear y todo lo que es la zona nuclear cambian, no los átomos, ni las rocas, ni casi los planetas, pero sí los núcleos. Y por el doble de G, ¿qué nos ocurre? Pues aquí nos cambia también el universo entero, la construcción del universo entero, nos cambian sobre todo los planetas, aquí sí que nos cambian mucho los planetas y la vida. Y ya con esto hemos acabado. O sea, entonces simplemente unas reflexiones finales, ¿no? Para comentar. Las constantes universales definen los universos imaginables, muchos imposibles, otros sin vida y unos poquitos con vida. Hay nuestros con vida, pues muy pocos hay con vida. Con las constantes actuales obtenemos astros típicos similares a nuestro Sol y nuestros planetas. Aunque las constantes universales proceden de ámbitos diferentes de la física, claro, vienen de cosas muy distintas. La H de Planck es de experimentos de la radiación de un cuerpo negro o de un efecto fotoeléctrico, mientras que la G procede de atracción de masas. O sea, son cosas que vienen de cosas que no tienen ninguna conexión aparente, pero parece que están conectadas.
Entonces no sabemos esa conexión profunda qué es lo que hay. Aunque las proceden de ámbitos diferentes de la física, no sabemos por qué están tan finamente ajustadas en nuestro cosmos. Este ajuste fino invita a pensar en el principio antrópico débil, aunque resulta tautológico por ser un análisis a posteriori. ¿Y qué es lo que sería deseable en física? ¿En qué estado estamos? Pues como vemos, en un estado de gran ignorancia. O sea, sería deseable una teoría que unificara estos parámetros fundamentales, la C, H barra y G, y a ser posible que fueran adimensionales. Porque siempre que una constante universal tiene dimensiones, ya crea una asimetría en el pensamiento. O sea, dices, bueno, ¿y por qué tiene estas dimensiones y no otras? O sea, lo ideal son las constantes adimensionales. Una constante adimensional es simétrica, es como una esfera. Nadie puede tirar de ningún lado. Entonces, lo ideal sería que en algún momento en la física se generara una teoría profunda que dedujera estas constantes como fundamentales, universales, más que fundamentales, universales, y fueran adimensionales. Y esto es todo lo que quería contar. No sé si ha sido muy cargado. Lo vendes como muy sencillo, pero es muy, muy Es complicado. complicado. Sí. Vale, bueno, si tenéis alguna preguntita, el micrófono para que luego quede grabado y responde. Venga, Víctor. Muy bien, Fernando. Pero las teorías cuánticas que intentan explicar la era de Planck implican modificación de las ecuaciones de Einstein y de Friedman y demás. Y esas modificaciones nos llevan a que las constantes dependen del tiempo. Y si dependen del tiempo, son variables. Experimentalmente, Experimentalmente no lo hasta, vamos a poder ver. hasta ahora no. Yo he puesto aquí una en la tabla, cuando os lo envíe, si a todos los que queréis os lo envío esto escrito. En esto he puesto aquí la estabilidad por año que se ha medido. Entonces, en la constante de Planck, la constante de Planck barrada, el error es que se modifica 10 elevado a menos 17 por año. Estabilidad me refiero a estabilidad relativa. Ya. O sea, el movimiento que hace esta constante pues es la velocidad de la luz, lo mismo, 10 elevado a menos 17 por año. La de gravitación 10 a menos 10, las otras, la carga del electrón, lo mismo. Pasa que estas están en nuestro universo frío. El electrón en un universo Claro. caliente cambia. Exactamente. Sí, pero bueno. Es que de lo que parte lo que te he dicho yo es que el ajuste fino lo tenemos que considerar a partir del Big Bang caliente. Exactamente. Estoy de acuerdo. Sí, sí, yo diría. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Muchas gracias, Fernando, por la charla. Yo solamente, dentro de las muchas dudas que me ha supuesto esto y que ahora hay que digerirlo, no he entendido muy bien por qué cambian tanto los parámetros cuando cambia la velocidad de la luz. Que cambiaba cuando has puesto que cambia parámetros. Pues es que hay que ir a la fórmula. Como todas las fórmulas están metidas a través de esta tabla y con todos los desarrollos matemáticos, pues no lo sé. O sea, porque la C, como afecta a todo, pues me ha salido así, pues ha salido así. Claro, era previsible. Lo que yo entiendo que la C hace cambiar casi todo. Claro, la G afecta mucho más al cosmos en su totalidad, porque son fuerzas. Se ve más intuitivo así, yo también. La C, o sea, es que salpica por todos lados. Claro. Es como si cambia el pi, dale el número pi, pues salpica por todo, ¿no? Sí, sí, es así. Pero no sé la explicación, pero vamos, como es una deducción de una tabla, es lo que me sale. Muchas gracias. No has calculado en la época inflacionaria, todos estamos pensando que es una época extralumínica, porque consideramos que C tiene los 300.000 kilómetros que somos capaces de medir hoy. ¿No has calculado la posibilidad de cómo sería la velocidad de la luz en esa época extralumínica? No, 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 porque como la inflación es un fenómeno es un parche en cosmología y se basa, además, tiene una ecuación dinámica,
Entonces no he metido ecuaciones dinámicas aquí. Es que no. Aquí he metido en el modelo que he hecho, ha sido todo basado en leyes independientes del tiempo. Entonces no he podido hacerlo. Sí, espera un momentito. Adelante. Espera. Nada, muchas gracias Fernando por la charla. Y nada, te quería hacer la pregunta filosófica. Entonces, vamos, si sería posible, ¿no? Que hubiera multiversos y, vamos, de algún tipo, ¿no? Puede ser, Podría ser, ¿no? sí. Lo que pasa es que yo siempre hago el chiste que los llamo universos paralelos. Pero quiero decir, sí y no, pues sí, pero como es algo no comprobable, pues Claro. no sé. Y nada, Puede ser. O sea, en la época plan, como decía Víctor, hubo una espuma. O sea, eso se piensa. O sea, quiero decir que estamos en el extremo de la física. Entonces, se piensa que había una espuma cuántica donde estas constantes podían estar oscilando. O sea, de hecho, la velocidad de la luz no es 300.000 kilómetros por segundo fija, esa es la media. Eso se sabe. O sea, en física cuántica, cuando una partícula se mueve a velocidades superiores a la luz o inferiores a la luz. La media que podemos medir es la velocidad de la luz, siempre. Pero microscópicamente, y eso Feynman en sus libros lo deduce y lo defiende, es que el que sean 300.000 kilómetros por segundo es un promedio. Pero una partícula, lo mismo que Feynman hablaba de eso, la integral de caminos, era la integral de caminos también con velocidades distintas. Entonces, las constantes fundamentales en la época Planck podían estar moviéndose, evidentemente. O sea, sí. Eso es. sí podría, ¿no? Y entonces puede ser también, pero esto son conjeturas fuera de lo que es la física, pues puede ser que en un momento determinado esas oscilaciones de variables encajaran en un mundo, ¡pum!, y tuviera viabilidad. A lo mejor las otras componentes de variables se ensamblaban formando mundos que no eran viables. Y claro, no han prosperado. Ahora, si hay mundos paralelos, es muy probable que tengan constantes muy finamente ajustadas también, pues si no desaparecen. O no tienen vida, o sea, sí. Pero por eso digo paralelos, porque no sabemos ni sabremos nunca, ¿no? Te preguntaba y nada, quería Sí, acabar un poco con Leibniz, que claro, Sí, decía que sí, sí. nuestro universo es el mejor de los mundos posibles. Pues coincido con él. Y como has hablado del Y- ajuste fino, Y los estudios ahora bastante avanzados que hay en astrobiología están coincidiendo con él. O sea, tú hablas con astrobiólogos de renombre y te dicen, o bioquímicos que están trabajando en astrobiología, y te dicen que muy probablemente estamos en un mundo de bioquímica de casi lo mejor que se puede imaginar. ¿Que puede haber otros? Sí, o sea, puede haber otros con otras proteínas, pero se va a parecer mucho al nuestro en esas dos variables, en tamaño mínimo de ser vivo y en cantidad de información por ser vivo. O sea, 1 mega en 2 micras. muy bien, Eso, muchas gracias. y no se pueden imaginar cosas mejores. Es difícil. Sí, una cosa, Fernando. Al hilo que lo que tú decías, yo había leído que el principio antrópico débil, justo, o sea, lo que te lleva a entender es que debido a que estamos en el universo que se puede formar debido a estas constantes, eso nos da idea de que de que ha habido universos múltiples, no paralelos, sino múltiples, y que estamos justo en el único que podemos ver. Sí, Bueno, sí, pero es lo que decía, de demostrar. pero que eso es un sesgo cognitivo. Es decir, pues sí, claro. ¿Te toca la lotería? Pues te ha tocado. Claro, eso es el que te ha tocado La probabilidad es lotería. muy pequeña, pero te ha tocado. Pues es lo mismo. Pero eso es no, en filosofía creo que se llama sesgo cognitivo, ¿no? Pues eso, es eso. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Una cosa. Espera. Tiene que ser con micro, sí. Gracias, Fernando, por la presentación. Hablaste de los núcleos estables cuando hay vida en ellos, que se postulan los 6 elementos que son mínimos, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo. En la tabla que has puesto al final, la variación de G
de la velocidad de la luz, de cualquiera de esas constantes que altera un poco la concepción del cosmos, ¿eso podría también llevar a la alteración de las posibilidades de vida en algunos planetas? Sí, sí, sin duda. Sin Sin duda. duda. Sí, no lo he metido porque se me desbordaba por todos lados la tabla, pero esos elementos dependen de las constantes universales, su proporción. Sí, sí, sin duda. Falso, sí, sí. Sí, sí. No, lo que pasa es que se me desbordaba la tabla tanto que he resumido mucho. Claro, con lo cual en la Tierra, si se alterara cualquiera de las circunstancias que estabilizan ahora esa vida tan perfecta, podría disgregarse en un final caótico. Pero yo diría en el universo. Estamos en un universo que, digamos, tiene propensión a la vida y propensión a planetas en condiciones que pueden tener vida con su atmósfera, como nos sale el resultado este, y de un tamaño adecuado en una zona habitable razonable. O sea que parece ser que sí, que hay esperanza de que haya. Ahora, que nos comuniquemos es otra cosa. Llevamos aquí intentando comunicarnos. Yo tengo un amigo en Islandia que estudia las ballenas y lleva intentando entenderlas no sé cuántos años. Y son animales que tienen un cerebro igual que el nuestro, prácticamente. Eh, Primos hermanos biológicamente. Y después de más de 40 o 50 años que han estudiando, no saben cómo hablan las ballenas. Bueno, claro, yo entiendo que ningún ovni va a comunicarse con nosotros nunca, vamos. Si es que llegamos a contactar alguna vez, que yo creo que no. O sea, por supuesto, la evolución de cualquier célula a un ser macroscópico, eso es ya impensable, o sea, es una probabilidad pequeñísima. Ahora, que haya vida microbiana, seguro. O sea, yo estoy seguro que va a haber mucha vida microbiana en el universo. Ahora, pues está muy lejos y no da señales. O sea, el problema es que las moléculas, que son los signos de vida, ¿no? Lo que se llaman biofirmas, que llaman, son moléculas, entonces no las puedes analizar a distancia. O sea, hay unas biofirmas que son derivados del colesterol, que es la mejor biofirma que hay. El colesterol no se puede formar espontáneamente, como otras, ¿no? Dice, mira, anda, ha aparecido el triptófano en tal zona, ¿no? Pues el colesterol es imposible, o sea, necesita una oxidación y no solo el colesterol, sino las moléculas muy similares al colesterol que utilizan las plantas, por ejemplo, y bacterias, que son también moléculas de la familia del colesterol. Es que no me acuerdo el nombre que tienen ahora. Es que no me acuerdo el nombre. Es una familia molecular que son biofirmas. Entonces, esas biofirmas, para detectarlas, necesitas traer el producto y analizarlo, porque no hay otra manera. No es como estas nubes moleculares que a distancia se ven, esas no se ven. Porque son anillos condensados y entonces, pues, es muy difícil. O sea. Pero vamos, vida yo pienso que sí, que va a haber en el universo por muchos sitios. Respecto al parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble nos dice cómo varía con el tiempo el factor de expansión. No entiendo por qué tenemos que decir que es constante hoy. Vale, lo miramos. Mira, esa la deducción está en la charla que di sobre modelos cosmológicos. Ahí está deducido paso a paso. Pero en resumen es esto. O sea, tenemos de la primera ecuación y la segunda de Friedman-Lemaitre, y uniéndole, como son tres variables, necesitas una tercera ecuación para cerrarla, pues tienes que meterle la ecuación de estado. Entonces la ecuación de estado La única que es constante. Siempre relaciona la presión con la densidad. Entonces tienes tres universos. Cuando domina la radiación, el coeficiente de proporcionalidad es 1/3 en la radiación. En la materia es 0 y en la energía oscura es -1. Entonces, cuando tú metes esto a las ecuaciones de Friedman, tras varios pasos de deducción, que eso está en la charla esa, si os lo proporciono, pues en el caso de la radiación nos sale que la constante de Hubble es 1 medio partido por t, por el tiempo. Por eso, si tú haces esto y lo graficas, te sale, mira la gráfica esta curva, esa es la roja, la he puesto aquí. Por eso esta curvatura tiene esta curva, tiene 3 tramos. La radiación, que tiene esta curvita, la época de la materia, que es 2
tercios partido por T, que también es variable. Y en el caso de la energía oscura, que lleva en el mundo unos 7.000 millones de años, 6.000, 7.000 millones de años, es -1. Cuando tú haces deduces las ecuaciones de Friedman, te sale que la H es constante. Te sale la H constante. ¿Será o no será? Sale del modelo. Entonces tenemos la manía de dibujar el universo como un embudo que se abre. Sí, sí, se abre, pero se abre porque es constante, porque es una exponencial. Es en la escala, digamos, el parámetro de escala, que es A, es igual, es proporcional a E elevado a H por T. Pero la H es constante. Y por eso se abre, por eso se abre en la época de la energía oscura, se dispersa, porque claro, a medida que aumentas el tiempo, el parámetro de escala aumenta exponencialmente, por eso se nos está abriendo el universo. Sí, lo que no, a mí me hace dudar es ese derivada de A con respecto a T por A. Pero ese es el modelo estándar, ¿sabes? A lo mejor no es verdad, pero ese es el que hay aprobado ahora y el que tenemos. O sea, yo lo he deducido del modelo estándar. Entonces, en principio, la constante de Haber no es constante, evidentemente no es constante, pero en la época de materia oscura coincide que es constante porque lo fuerza la ecuación de estado. Ya. Ahora, después, el genérico no es constante, ¿vale? Pero cuando decimos, y ahora en esta época, sí, ahora es constante. Sí, y dentro de 1000 años también. Pues a lo mejor no, quién sabe. O sea, es que, quién sabe, si es que sabemos tan poquito de todo que... Bueno, más cuestiones o consideraciones. Bueno, pues hay charlas que te las preparas y llevan su tiempo, pero esta lleva un esfuerzo tremendo. Sí, Has lleva años. enseñado la tabla simplificada aquí detrás, que dará susto verla complicada. Y de nuevo, pues un aplauso para Fernando por la preparación que ha hecho. Esto cuando os Y lo bueno, envío si queréis. Eso, porque- es un trabajazo inmenso. Y nada, cerramos ya. Que sepáis que ahora entramos en verano, así que nos vamos de vacaciones y en septiembre, el tercer miércoles de mes, ya continuaremos con la siguiente charla que lo tenéis en la agenda de la agrupación. Así que feliz verano para todos y a ver si nos vemos a la vuelta. Gracias. Venga, pues muchas gracias. ¿Has visto que he puesto un escrito de... Muy bien. He hecho un escrito del viaje. ¿Has visto el escrito del